es momento de un nuevo espacio de la Facultad de Medicina. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con las enfermedades y los accidentes laborales. Y para hablar de ello recibimos aquí al doctor Fredes Pontón. Él es profesor adjunto del Departamento de Salud Ocupacional. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bien, a todo esto, el 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. ¿Cómo surge este día? Eso es una inquietud de la Organización Internacional del Trabajo y también de los sindicatos en general. La consigna de este año está vinculada con promover la cultura de la seguridad y la salud en el trabajo, que es algo que debemos tener internalizado en lo que es el mundo del trabajo todos los días. De todas maneras, nunca viene mal esta consigna, que si bien parece muy general, y lo es justamente donde hay que trabajar, en lo que tiene que ver con la cultura de desarrollo de lo que es la prevención y la promoción de la salud en el trabajo, en cuanto a seguridad y salud en general. Y es algo que tiene que atravesar todo lo que es el trabajo en general y todo lo que es la jerarquía desde las más altas jerarquías de las gerencias a los trabajadores todos. Si no están involucrados los empresarios, las gerencias, el gobierno, todo, además como empleador, porque esto, la gestión de esto es público y privado, incluye la universidad también, es imposible avanzar o si bien es posible, van a haber más dificultades para avanzar en la prevención, y que partiendo de la base que el trabajo es un determinante fundamental del proceso de salud-enfermedad. De hecho, el trabajo nos condiciona una manera de vivir, una manera de ser, de sentir y de acceder a bienes, servicios, a la educación, nutrición, demás en general. O sea que es clave entenderlo así y que no lo vean como un gasto, sino como una inversión. Bueno, eso es un gran tema, ¿no? Ahí está. Generar, ese cambio de la cultura. Ese cambio de la cultura y también de los conflictos de intereses que muchas veces se dan entre el mundo del trabajo, los intereses válidos de generar ganancia, por ejemplo, por las empresas, que es bien necesario, ¿verdad? Pero también que ese proceso de ganancia debe estar asociado a un proceso de cuidado y de cuidado de la salud y de prevención de los accidentes y enfermedades profesionales en todo lo que es el proceso de trabajo. Es decir, hay que concebir los procesos de trabajo de tal forma que siempre se priorice y se cuide el bienestar y que esté incluido dentro de lo que es el proceso de trabajo, porque lo contrario va a tener mayores riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. Accidentes y las enfermedades profesionales son la punta del iceberg, digamos, de justamente fallas en lo que hace a las condiciones de trabajo. Podemos dividirlo en esos dos pilares, ¿no? Por un lado las enfermedades laborales y por otro lado los accidentes. Sí, podríamos dividirlo en varios subsistemas. Los accidentes de trabajo como un evento agudo, más puntual, si bien son prevenibles, a veces no previstos, y las enfermedades profesionales, cuando hablamos de enfermedades profesionales, que son aquellas legalmente aceptadas por el país, o sea que tienen una connotación médico-legal también, ¿verdad? Son aquellas que acepta el Banco de Seguros como tal, que es la autoridad dentro del país para aceptarlas o no como enfermedades profesionales. ¿Y eso que depende de cada país y de cada regulación? Depende, de alguna manera, sí, de tomar las recomendaciones de la OIT y de esas recomendaciones, cuáles son las que suscribe el país como tales. De todas maneras, la prevención de estas enfermedades, que pueden ser las profesionalmente aceptadas o aquellas que pueden agravarse por ocasión del trabajo, o que estén generadas por el trabajo y no aceptadas aún por esa lista. Pero la característica que tiene esto, que en general
requiere de mucho tiempo de exposición para que esas enfermedades acontezcan. Por tanto, lo de prevención que decíamos al principio es fundamental. Es decir, prácticamente no deberían existir enfermedades profesionales en base a que se tienen los conocimientos para actuar en prevención y promoción, como para no tener para no llegar a esa instancia. Que es para los médicos en general sumamente frustrante, porque te da la sensación de que llegamos tarde de enfermedades que podríamos haber prevenido anticipadamente. Podemos dar ejemplos. Exacto, estaría bueno poner ejemplos de cuáles son esas enfermedades que pueden llegar a ocasionarse por, bueno, estamos hablando que malas condiciones laborales, estrés, hostigamiento, cantidad de exceso de horas de trabajo por día, ¿qué puede ser? Por ejemplo, a ver, podría reconocerse hoy como enfermedad profesional, que ya estaba desde hace muchos años, si bien fue actualizada la lista, por ejemplo, a modo de ejemplo, una enfermedad por exposición a amianto o asbesto, que eso tiene que ver con una exposición a la fibra de este mineral, que puede generar en las personas que se expusieron durante tiempo la mayor probabilidad de generar, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, que es una pérdida de la elasticidad del pulmón progresiva, que puede llegar a ser totalmente invalidante y puede comprometer la vida, o, por ejemplo, de cáncer de pulmón, que sería indiferenciable de cáncer de pulmón vinculados al tabaquismo, por ejemplo, pero también el amianto las podría producir, o algunos tipos de cáncer específicos, como se llama mesotelioma pleural o peritoneal, que esos sí son un tipo de particular de cáncer que es bien específico del amianto. O sea, si nosotros prevemos esa exposición, no llegaríamos a ver los casos que hoy estamos viendo. ¿Qué sucede? Que hay enfermedades como esta que se va a expresar de repente después que nos retiramos del mundo del trabajo. Nos jubilamos y ahí está. Y nosotros terminamos viendo casos de este tipo de patologías que están vinculadas con el trabajo, que son una enfermedad profesional, que en su momento no se conocía bien y no se conocían las estrategias de prevención de exposición a este tipo de fibra, que hoy se conoce e incluso en nuestro país ya no está permitido su importación o derivados con amianto. ¿Qué pasa con las enfermedades psiquiátricas? Enfermedades psiquiátricas no están reconocidas básicamente como enfermedad profesional en nuestro país, salvo el estrés postraumático. No hay un reconocimiento vinculado a enfermedad como enfermedad profesional. Si bien hay una lista en la OIT que recomienda algunas enfermedades de la esfera psiquiátrica, no están reconocidas en el país. No es fácil esa determinación profesional y es compleja su diagnóstico. Tal vez por eso todavía no ha sido incluido. De todas maneras, eso no quiere... la percepción de que últimamente... Y bueno... en la educación, por ejemplo, que tengo personas cercanas que trabajan en la educación, que hay muchísimas personas con licencias psiquiátricas, con estrés laborales. Digo, como que tengo la sensación de que cada vez se habla más del tema. Por eso no quiere decir que no estén vinculadas con el trabajo. Sí, claro. Y en general las enfermedades no son unicausales, son multicausales. Dentro de ellos puede pesar en mayor o menor cuantía el trabajo. De hecho, el trabajo representa 1/3 de nuestras vidas. Por tanto, ¿cómo no va a ser un determinante importante en lo que hace? Sí, de repente pasamos más tiempo en el trabajo que con nuestras familias, pasás más con tus compañeros de trabajo que con tu familia. Por tanto, eso va a repercutir en nuestra salud. O sea que las frustraciones que podamos tener en el trabajo, el mal vínculo con compañeros de trabajo, el no prever este tipo de problemas, es decir, hay que tener políticas que, digamos, condenen las malas prácticas
en el trabajo vinculados con las relaciones humanas. Bueno, en eso qué importancia un buen departamento de recursos humanos, ¿no? De recursos humanos, pero además que esas políticas estén generadas de la más alta gerencia. Que haya alineamientos claros del Estado, pero también que sean asumidos. Sí, que se respeten. Que desde se los propios dueños, ahí está, y que además lo fiscalicen y lo promuevan y se den cuenta que tiene ventajas claras el hacerlo. Es decir, tiene ventajas en que te va a mejorar el clima laboral, lo contrario justamente tiene un efecto inverso, es decir, no gestionarlo y permitir que esto pase va a alterar el clima de trabajo, va a alterar los niveles de producción, claro, de lo que sea que se esté desarrollando como actividad humana. Pero sin duda repercute y además puede llevar a juicios, a alteración realmente del clima laboral, perjuicios económicos y bueno, y de algo que es fundamental, es decir, hay que tratar de trabajar, como decíamos en la consigna, promoviendo una buena calidad de trabajo que prevea todo tipo de enfermedades ocasionadas por el trabajo o de accidentes en el trabajo. Y en este sentido, ¿qué balance se hace de cómo están en general las empresas uruguayas y cómo se enfoca este tema? Es muy variado la manera en que se enfoca en las empresas, o sea que no todas... ¿Podríamos hablar de algunas áreas que estén mejor que otras? ¿O? Es posible, sí, que haya algunas áreas que estén mejores que otras. Tal vez la industria química ha desarrollado bastante, claro, toma más. Sí, por los peligros intrínsecos que no implica eso que se correlacione con un riesgo equivalente a lo que son los peligros de las sustancias químicas que tienen propiedades propias que hay que respetarlas. Pero realmente eso es muy variado. No hay un estudio en el país que nos pueda dar una trazabilidad de cuál es la realidad del país. Te estoy hablando desde mi experiencia personal. No podemos sostenerlo con claridad, ni siquiera en el Estado, eso también es claro, que existen distintos servicios de salud y seguridad en el trabajo, pero no todos tienen un desarrollo similar o siguen lineamientos similares de gestión con objetivos similares. Sí, concretos, más claros. Sí. Hay distintos niveles de desarrollo según sectores del Estado en que estemos hablando. Bien, si hablamos específicamente de los accidentes laborales, enseguida se me viene a la cabeza la construcción, ¿no? Sí. Y bueno, donde vemos lamentablemente cada tantos días un fallecimiento de un trabajador de la construcción. ¿Este es un tema que tiene un debe grande en nuestro país? ¿O cuál es el problema? La construcción, justamente, en particular, la construcción ha desarrollado a través de lo que es justamente la organización de las empresas de la construcción y también, obviamente, de los sindicatos que justamente afectados por epidemias que se dieron en la historia de accidentes de trabajo y muchos de ellos mortales, han regulado bastante el tema de la prevención en la construcción. De hecho, es una de las pocas ramas de la actividad que tiene legislado, que tiene que tener técnicos prevencionistas en las obras. Está bastante marcado todo cómo prevenirlo. Tal vez el desarrollo muy importante en la construcción que ha tenido estos últimos años esté influyendo en eso, que se ha incorporado gente en la rama de la construcción que no tenía las experiencias adecuadas. De hecho, habría que revisar las estadísticas del Banco Seguro, pero algunos años atrás estuve revisando esos datos y lo que se veía es que en general los accidentes estaban vinculados a la mayor cantidad al primer año de trabajo y en mayor proporción los primeros 6 meses. Lo cual nos da otra herramienta de prevención, que lo que tenemos que hacer es una inducción a los perfiles de riesgo que hay en el trabajo para poder prevenirlos en forma profunda y justamente no tener esos indicadores que van de la mano del desarrollo, pero que muchas veces el desarrollo no es armónico en todos los aspectos. Bien, o sea que como en todos los aspectos en la medicina la palabra protagonista es prevención. Y sí, es fundamental. En toda la medicina, te diría, como lo acabas de decir. Pero en esta
rama de especialidad médica, de la medicina laboral, digamos, es vital la prevención y que es una de las acciones que más se puede hacer desde el mundo del trabajo. Es decir, prevenir desde lo profundo, desde la evaluación de la aptitud para los puestos y desde las políticas que se tengan de prevención y promoción de salud, vigilancia adecuada de los riesgos, control de los mismos desde las fuentes, de la dispersión de los mismos y sobre el trabajador si es necesario, finalmente dando equipo de protección cuando no tenemos más remedio o aislando al trabajador. Lo ideal es la prevención desde la fuente, pero... Y constante, ¿no? Porque no es solo en un momento, tiene que ser una cosa de los 365 días del año. 365 días del año y con acciones múltiples, que no son solo acciones, por supuesto, mínimamente son acciones médicas, es decir, son más acciones de organización del trabajo y de participación de las empresas las empresas o cualquier empleador, ya sea público o privado, en lo que hace la prevención y de los propios actores trabajadores. Que hay lugares, además, que se han avanzado en la legislación para seguir desarrollando esto, como lo que fue la reglamentación del convenio 155 de la OIT, sobre, que tiene que ver con las comisiones de seguridad y salud en el trabajo, que justamente genera un espacio de negociación entre empleadores y trabajadores, y que eso también es vital porque muchas veces en lo que es la producción del trabajo, como decíamos en cualquier rama que sea, los intereses no son iguales, y en la medida que hay espacios de negociación para temas de seguridad y salud, si se está negociando no se está en conflicto. Entonces, también el poder escuchar al otro y las explicaciones para poder hacer algo o no hacerlo, o cómo resolverlo de forma adecuada, viendo costos y beneficios, es un espacio importante. También el año pasado se acaba de reglamentar el convenio 161 sobre la OIT, que tenía décadas sin reglamentarse, sobre los servicios de salud en el trabajo, que empieza tímidamente hacia rama de la actividad de la química, como decíamos anteriormente, que es una de las que tiene más desarrollo en este tema, y también sobre a los propios servicios de salud, que tienen, no todas tienen servicios de salud en el trabajo o están muy embrionarios todavía para poder prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que también pueden derivar de lo que es el cuidado de la salud y la atención de la salud de las personas, que también puede derivar en enfermedades profesionales. Sí, claro. Que te contagies, por ejemplo. Claro, sí, que no haya los implementos de seguridad médica adecuados. Sí, bueno, que a veces uno lo ve, ¿no? en su vida cotidiana. No son infrecuentes esos accidentes y es una vía bastante pasó contagiosa. en el primer mundo con el ébola en Estados Unidos, que se terminaron contagiando. Por supuesto. Esos son ejemplos. No está nadie ajeno. No está nadie ajeno. Decimos a modo de ejemplo, pero pasa. Es mucho lo que se puede hacer. Profesor, ha sido un placer charlar con usted. Bueno, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí. Muchas gracias.